Doy lectura a Proverbios capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad o prudencia a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy para dar inicio a este maravilloso libro, el libro de los Proverbios. Nos estamos enfrentando a un libro sumamente profundo. Nos estamos adentrando a un libro que no solamente lleva impresa la teología cristológica, sino que nos vierte al conocimiento de Dios para nuestra vida práctica. Estamos frente a la prueba más grande de que si el conocimiento no se llega a aplicar, no sirve absolutamente de nada. Estamos frente a un libro que todos nosotros deberíamos de temer de cierta forma. No estoy diciendo que el resto de la escritura no lo sea, pero la persona que escribe este libro, o que es usada por Dios para escribir este libro, fue, como ustedes lo saben, el rey Salomón, el hombre que sobre la tierra se dice que ha tenido la más grande sabiduría sobre todas las personas. Estamos frente a un libro que fue escrito por un hombre que tuvo cuanta riqueza se pudo tener en esta tierra. Si eso no es suficiente, estamos frente a un libro que se escribió, que fue escrito por un hombre que fue usado por Dios para edificar o construir su templo. Y esto es maravilloso, teológica, históricamente y humanamente. Es decir, teológicamente estamos frente a la autorrevelación de Dios en la historia de la redención para mostrar la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Históricamente, hablando igual en términos teológicos, estamos hablando de un hombre que fue usado por Dios para edificar su templo, el hijo de David. Estamos frente a un libro que fue escrito por un hombre que fue usado por Dios grandemente, pero también ese hombre fue favorecido por Dios en todas las áreas de la vida. Es decir, Dios le dio sabiduría como a ningún hombre. Todos iban a buscar al rey Salomón por sabio. Le dio bienes cuantos él quiso. Él gozó de lo que cualquier hombre en esta tierra quisiese gozar. Sin embargo, este hombre acabó idolatrando, alejado de los caminos del Señor. Esto les debería de humillar grandemente, porque si nosotros estamos en las sendas, es por la gracia de Dios, porque ni tú ni yo somos mejor que Salomón. Ese hombre era más sabio que todos nosotros juntos. Obvio, tenía mucho más bienes que todos nosotros, y que quizás lo que nunca pensaremos tener.
Pero la prueba evidente que la gracia de Dios sobre una persona es lo que nos sostiene y nos tiene de pie. Y la prueba palpable que el conocimiento se tiene que vivir. Si no, es como metal que suena, dice el apóstol Pablo. Es un libro peligroso, porque si Dios nos presta vida, espero que me entiendan esa parte al decir que es un libro peligroso, ¿no? Porque si Dios nos presta vida y nos da la oportunidad de exponer todo este texto, tú vas a tener todo el conocimiento de Dios para vivir una vida loable, una vida sabia, una vida sensata. Pero una cosa es que tengas el conocimiento y otra cosa es que lo lleves a la práctica. Y eso, por supuesto, que hace la diferencia. Por eso deberíamos de temer, de llevar nuestro corazón a la meditación de estas predicaciones, a la estructura de lo que está aquí plasmado, porque nos vamos a enfrentar a problemas cotidianos, a problemas que se nos presentan día a día en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en toda relación interpersonal. Todas las decisiones que el ser humano toma en la vida están en el libro de Proverbios. Pero de nada te va a servir si no lo pones por obra. Hablamos mucho de teología y nos llenamos de teología, pero como todos nosotros sabemos, hay muchas personas que pueden estar deambulando en algunos conceptos teológicos, pero su vida, por amor de Dios, sus reacciones. Y recuerden esto, que todo lo que nosotros hagamos y digamos trae consecuencias. Y Proverbios te enseña básicamente eso. Proverbios te enseña la vida práctica de una forma profunda, pero sencilla. Yo les podría decir, sin temor a equivocarme, que es un libro cuyos versos tú y yo deberíamos de memorizar. Y no estoy diciendo que otro escrito sagrado, no. Pero si tú te memorizas un texto de Romanos y no sabes el contexto, de nada sirve. Yo conozco muchos hermanos en la fe en Jesucristo que están errados doctrinalmente de una forma garrafal según la misma historia, no según yo. Y te citas textos y textos y textos, pero no tienen ni idea del contexto que encierra y por eso su decadencia teológica. Sin embargo, el libro de Proverbios, como su nombre lo dice, trae proverbios, trae dichos, trae adagios que tú puedes memorizar, que tú puedes meditar, que tú puedes entender. Recalco, no estoy diciendo que otra parte de la Escritura no sea así. En alguna ocasión Martín Lutero escribió al respecto del libro de Proverbios. Dice, el rey Salomón emprendió la tarea maestra de educar y de guiar a la juventud, señalando cómo debe de actuar ante Dios el hombre de una forma piadosa, según el mismo espíritu, ante el mundo de una forma sabia en toda la extensión de la palabra. Creo que es una forma puntual de describir en su esencia el libro de Proverbios. Así que vamos a emprender nuestra exposición texto por texto del libro de Proverbios. Capítulo 1, versículo 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David,
Rey de Israel, para aprender, para entender, para comprender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes. Vámonos por partes. Primero debemos de entender que el contexto, no voy a hablar tanto del hecho histórico, pero quiero que ustedes tengan o entiendan que esto está escrito aproximadamente en el 900 antes de Cristo y que contiene en su esencia el entorno del consejo de un rey. Eso es muy importante para la interpretación. En su esencia es un rey el que está hablando, un rey del 900 antes de Cristo, y tiene la intención de educar a la juventud, ¿sí? Por eso vamos a encontrar en su entorno frases, modismos y tecnicismos sintácticos que conllevan a la forma de vivir de un rey de aquella época, y no cualquier rey. Está diciendo Salomón, hijo de David, rey de Israel. Es decir, contiene una profunda esencia para el pueblo israelita, para el pueblo hebreo. Hay algo que quiero puntualizar, y es sobre la palabra proverbios, porque a lo mejor hay personas que no conocen en esencia lo que quiere decir. Y la palabra proverbios en hebreo es mashal. En algún sentido, en el texto original, habla de una superioridad mental. Es lo que quiere decir, ¿sí? Como una máxima sustancia en la mente. Eso es lo que tiene que ser como. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que proverbios es una sentencia, un adagio, un refrán, una obra dramática cuyo objeto es poner en acción lo que se está estipulando, el proverbio o el refrán, ¿sí? Podemos decir que estamos frente a las verdades más profundas dentro de las realidades fundamentales de la vida. Vuelvo a repetir esto que es muy importante. Estamos frente a las verdades más profundas dentro, es decir, en la esfera de las realidades, es decir, de lo que vivimos realmente, técnicamente, en el fundamento de la vida. Las verdades más profundas dentro de las realidades fundamentales de la vida. Hay cosas que contiene o hay puntos que quiero destacar acerca de los proverbios. Primer punto es literatura de sabiduría, ¿sí? Hablando en términos hermeneuticales, es decir, en términos de interpretación. Tú no vas a interpretar lo mismo un libro histórico que un libro como el libro de Apocalipsis, un libro apocalíptico. Tú no vas a interpretar de la misma forma una carta que un salmo. Tiene su riqueza hermeneutical. Estamos frente a un libro de sabiduría, un libro de refranes, un libro de proverbios. Tienes que conocer el contexto, ¿sí? Estamos diciendo que fue redactado o escrito por el rey Salomón aproximadamente en el año 900 antes de Cristo, pero recuerden que no se escribe y en el 900 se da. Recuerden que es hasta el 700 antes de Cristo cuando ese compendio ya se formula, ¿sí? Como tal, como el libro de Proverbios. Ahora, si entendemos que es un libro de sabiduría, el punto 2, tendríamos que decir que es un libro de principios de la vida dentro de la corte real. El tercer punto es que obviamente dentro de este libro que te brinda sabiduría, que te otorga la oportunidad de reaccionar ante situaciones de una forma sagaz, contiene la relación aquí
la relación entre padres e hijos y familia en general. Sí, es muy importante. Pensamos que la sabiduría nos lleva a otro lado, pero a veces en nuestro hogar, en nuestras relaciones personales, actuamos de una forma muy incongruente. El rey Salomón se está enfocando a erguir a nuestra descendencia, ¿sí? Se está enfocando a que nuestros hijos, nuestras mujeres, el entorno pueda actuar de una forma sensata, ¿sí? El punto 4 es que hay dentro de los proverbios aspectos de la vida moral, ¿sí? Y obtiene las soluciones sabias para ellos. Y lo más importante, que muchas veces no consideramos en todo esto, en cada punto que yo he redactado, es que los proverbios contienen piedad. Los proverbios contienen piedad. Si yo te pregunto qué contienen los proverbios, piedad. La forma correcta en que el hombre se debe de conducir ante su prójimo y ante Dios. Hay personas que dicen, no, yo nada más agrado a Dios, pero sus relaciones interpersonales dejan mucho que desear, y dicen, no, es que todo es por el celo de la palabra, y no. Tendríamos que eliminar el libro de Proverbios, y es palabra de Dios. No, también hay reglas de la vida práctica que o te traerán consecuencias favorables, o obviamente te traerá a tu vida desdicha, contienda, amargura. Es necesario vivir la palabra del Señor. Entonces, también hay personas que obvio, sin conciencia, sin convicción del Espíritu Santo, prefieren agradar al hombre antes que a Dios. Claro que eso no es piedad. ¿Sí? Los proverbios sí contienen piedad. Los proverbios contienen la forma sabia de actuar en la vida. Y aunque eso está dirigido para ustedes, para los más jóvenes, aplica para todos. Yo quisiese haber tenido una exposición del libro de Proverbios cuando tendría 14 años. Por amor de Dios, lo que yo me hubiese evitado. Todas las amarguras, todas las desdichas, todas las decisiones erradas. El hombre por naturaleza toma decisiones erradas, pero cuando estábamos jóvenes, por amor de Dios. El libro de Proverbios tiene la intención de estructurar tu mente, porque nuestra mente no está estructurada. Nuestra mente necesita estar edificada, construida. Por eso dice, para dar sagacidad a los simples, hacerte sagaz. La traducción es prudentes, para ser prudentes. A las personas que tenemos deslices en la mente. De hecho, la traducción, y más adelante lo vamos a ver, es para dar prudencia a las personas que son fáciles de seducir. Y no estoy hablando en términos sexuales, aunque también, ¿sí? Para dar prudencia a las personas que son fáciles de atraer, que son fáciles de distraer, que son fáciles de convencer de lo malo. Como ya lo dije, es un libro escrito por Salomón, rey de Israel. Lo está diciendo en el versículo número 1.
Y podemos decir que Salomón busca de una forma plena la sabiduría del Señor. Busca y recibe la sabiduría del Señor. Es importante que nosotros estemos conscientes de esto. La finalidad de sus escritos, como lo dice el versículo número 2, es que aprender sabiduría. Versículo número 2, para entender, para aprender, para conocer. ¿Cuál es la finalidad? Conocer sabiduría. La palabra conocer en hebreo es yadá, que quiere decir asegurar al ver, tener en nuestra mente la información de una forma profunda y con una experiencia profunda sobre algo. Eso es lo que dice yadá en hebreo. Conocer, aprender, interiorizar. Esto es importante y quiero que ustedes me sigan en estos ejemplos. Cuando hablamos de conocer en términos de contraste, hay una forma de conocimiento superficial, ¿sí? Es decir, tú puedes decir que conoces a una persona porque la viste pasar. Yo conozco a tal persona. Realmente eso no es lo que dice la palabra yadá, no es lo que te quiere dar a entender. Es como cuando dices, yo conozco esa doctrina porque leíste algún artículo. Bueno, tienes noción, pero realmente no te has metido a las profundidades del estudio para decir, yo conozco. Lo mismo con una persona. Tú la puedes ver pasar, tú la puedes saludar, pero no la conoces realmente, ¿sí? No has tenido una conversación por años, no has hecho una amistad, un vínculo grande y fuerte para decir, yo conozco a tal persona. Por eso, cuando alguien opina de alguien a la ligera, hermanos, estamos frente a un insensato, frente a un necio. Yo conozco a esa persona y esa persona es así. Has intercambiado un par de palabras, no puedes afirmar algo de alguien de una forma tan despiadada. ¿Me entienden ese punto? Es un conocimiento ¿qué? Superficial. Lo mismo ocurre cuando nosotros hablamos de conocer a Dios. El apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1 versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Es decir, también en el conocimiento de Dios hay un conocimiento ¿qué? Superficial. La mayoría de las personas dicen, yo conozco a Dios, yo tuve una revelación de Dios, yo esto de Dios, yo aquello de Dios, pero sus hechos, su vida, la forma en que ellos se conducen, dice, según el mismo apóstol Pablo, que en realidad no lo conocen, que están reprobados en ello, es decir, que su profesión es falsa. Es un conocimiento superficial, el conocimiento profundo. Aquí tendríamos que hablar del incomprensible pero conocible Dios. Es decir, recordemos que teológicamente se habla de la incomprensibilidad de Dios. ¿Sí? Es decir, nosotros no vamos a conocer todo de Dios, no podemos conocer a Dios. Job en el capítulo 11, versículo 7 lo dice. ¿Sí? ¿Quién va a conocer la profundidad, los misterios, la sabiduría eterna de Dios en su máximo esplendor? Absolutamente nadie. Conocemos lo que Dios nos ha permitido conocer de Él, lo que Dios nos ha revelado. Y quise dar estos ejemplos para que ustedes entiendan que la palabra en hebreo que se está utilizando para decir que tú vas a conocer sabiduría, estamos hablando de algo sumamente profundo. Es la vida práctica del hombre. Y vamos a ser aquí sinceros. En realidad, un 99.9 de los seres humanos
vivimos como animalitos. Hacemos como queremos, decimos lo que decimos, no hay temor de Dios. El apóstol Pablo lo dice, no hay temor de Dios en ellos. Vivimos, hacemos, parecemos carritos sin control, chocando, diciendo. Es el manual de la vida. ¿Me entienden? Porque no sabemos cómo vivir. Estamos llenos de pecado, de emociones, de conceptos. Lo dije en la serie pasada, arrastramos tradiciones y chocamos. Nos envenenamos el corazón y la mente. Actuamos de forma imprudente, insensata. Tomamos decisiones precipitadas. Sí, no, y no llevas, no buscas, no meditas. Y después las consecuencias y dices, Dios me está pasando por esta prueba. No es cierto, tú te metiste en el lodo y ya estás embarrado y no puedes salir y le echas la culpa a Dios. No, es que no tomaste en consideración el consejo de Dios. Y cuando digo no tomaste en consideración el consejo de Dios, tú no vas a hacer lo que hizo Salomón cuando ora pidiendo sabiduría, el texto que acabo de mencionar. Salomón ora a Dios y pide sabiduría y Dios le concede sabiduría y le dice, por cuanto no pediste otra cosa y pediste sabiduría para guiar a este pueblo, tú no vas a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te la dio aquí. ¿Quieres la sabiduría de Dios? Lee la palabra de Dios que contiene la sabiduría. ¿Quieres llevar una vida práctica conforme a la gloria de Dios? Aquí están los proverbios. Por eso dice conocer Yahweh de una forma profunda. Si vas a conocer los misterios más grandes y más profundos de la vida. Pero no se te olvide, el que los conozcas no quiere decir que tu vida va a estar bien. Los tienes que vivir. Tienes que vivir estos proverbios, tienes que vivir estos adagios, tienes que vivir estos dichos. Por eso está diciendo el versículo 1, para entender, Yadá, para conocer. ¿Para conocer qué? Para conocer sabiduría. La palabra sabiduría en hebreo es la palabra Jokmak, que quiere decir ciencia, entendimiento, inteligencia, saber. Y básicamente la sabiduría es el conjunto, repito, es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. Quiero hacer aquí una aclaración. Todas las personas pueden tener conocimiento, pero no ser sabios. Pero no se puede ser sabio sin conocimiento. Porque la sabiduría es el conjunto de conocimientos llevados a la práctica. Esa es la sabiduría. Para ser sabio hay que tener conocimiento. Pero puedes tener mucho conocimiento y seguir siendo un insensato. Y espero que nadie se vaya a ofender. Por eso decimos que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Esa es la sabiduría. Llevar los conocimientos a la práctica. Y es cuando uno dice, actuó con prudencia, actuó con sensatez, dio o respondió de una forma acertada. Y decimos, es un hombre sabio, porque está llevando el conocimiento a la práctica. La Real Academia de la Lengua Española
habla acerca de la sabiduría como el grado más alto del conocimiento. Dice que es la conducta prudente de la vida en toda la extensión de la palabra. Sabiduría igual a prudencia, igual a instrucción. Saber igual a ciencia, a cultura, a doctrina. Conocimiento es la acción de conocer, tener idea o noción de algo. La principal diferencia entre conocimiento y sabiduría radica en la definición. El conocimiento es cuando uno adquiere información a través de la lectura o lo que escucha. Por otro lado, cuando uno usa esa información adquirida a lo que nosotros hemos de llamar conocimiento y la aplicamos para tomar decisiones, para hacer un juicio, entonces nos convertimos en personas sabias. ¿Qué cosas, no? El llevar o el aplicar el conocimiento de un momento a otro te vuelve de insensato a sabio. Es decir, puedes ser una persona muy culta, pero no tener sabiduría. Puedes ser una persona llena de información, pero no tener nada de sabiduría. Por eso se dice que la sabiduría es una categoría superior en comprensión con el conocimiento. ¿Sí? Tener información profunda con fundamentos firmes y llevarlos a la práctica o reaccionar rápidamente para aplicarlos, eso es lo que nosotros vamos a llamar como sabiduría. Es lo que el libro de Proverbios nos dice que es la sabiduría. Es no actuar impulsivamente, no tomar decisiones premeditadas, no tomar decisiones prontas, no hacer de una acción una reacción pronta. No sé si me estoy dando a entender al respecto. Por eso decimos que cuando un hombre es sabio, es la actitud con la cual vive de una forma piadosa, tal y como Dios ha mandado. Un hombre sabio es un hombre piadoso, porque vive conforme a los mandatos de Dios. Sabiduría implica el saber práctico y aunque llega a ser una disciplina más abstracta que se ocupa de profundas cuestiones teológicas, la sabiduría no se adquiere bajo un precio sin dolor. Es decir, la sabiduría implica sumisión a Dios. La sabiduría implica reprensión, es decir, instrucción. La sabiduría implica disciplina, se necesita instrucción. Comprender los dichos de inteligencia implica la habilidad para analizar y ver detrás de las cosas y tomar las decisiones adecuadas a la luz o al contexto de lo que está pasando. Repito esto último. Comprender los dichos de inteligencia implica, hablando en términos de sabiduría, la habilidad que tienen los hombres para analizar y ver detrás de las cosas, para tomar una decisión a la luz de ello. Es decir, nosotros cuando decimos somos sabios, es que nosotros estamos previendo algo. Nosotros sabemos que va a pasar algo. Nosotros analizamos. El sabio siempre va un paso adelante. El sabio no vive a la luz del contorno del contexto actual, ¿me entienden? Es decir, no vivimos como quien dice al día esperando cómo van a suceder las cosas. Vemos lo que va a venir, vemos lo que va a suceder.
analizamos esa circunstancia, la vemos venir y a la luz de eso se toma una decisión. No hacemos algo premeditado, no hacemos algo impulsivo. Consideramos primero para llevar ese conocimiento a la práctica. Como yo se los he dicho, el libro de Proverbios nos va a llevar a considerar de una forma muy fuerte aspectos de la vida que por lo regular son los que atormentan nuestra vida, nuestra mente, nuestras decisiones. El texto dice: para entender sabiduría, es decir, para comprender, para llegar a las cosas más profundas del conocimiento aplicado. Sabiduría y ¿qué? Y doctrina. La palabra doctrina en hebreo es la palabra musar. ¿Y saben qué quiere decir? Castigo, reprensión, advertencia, instrucción. También habla o hace referencia a una restricción, a un castigo, a una censura, a un consejo, a una disciplina. Por eso decimos, es doctrina, todo lo que conlleva. Aquí hay algo que nosotros queremos puntualizar y quiero que me regalen su atención. En esta sala y fuera de esta sala y a todas las personas que ustedes conocen, todos en esta tierra tenemos doctrina. Todos en esta tierra tenemos doctrina. Doctrina buena, doctrina mala, doctrina pésima, doctrina blasfema, pero todos tenemos doctrina. Todos caminamos según nuestros estándares de erudición. El conocimiento que tenemos nos lleva a constituir los límites en donde nosotros vamos a caminar. La doctrina que nosotros tenemos nos va a advertir, nos va a restringir, nos va a llevar, nos va a disciplinar y nos va a castigar. Todos en esta vida tenemos doctrina, una buena, una mala. Si tu doctrina es mala, tus decisiones, tus respuestas, tus acciones, tus análisis, por ende, serán erróneos y las consecuencias serán fatídicas. Es importante eso. La doctrina básicamente es una enseñanza que se es consumida, en la cual cada uno de nosotros sí o sí va a formar una cosmovisión personal. ¿Sí? La doctrina te lleva a ser un mundo, una esfera. Es muy importante tener ese concepto. Y aquí es donde nosotros decimos, nuestra cosmovisión siempre debe de ser bíblica, siempre debe de estar basada en las Escrituras. ¿Sí? El punto es entender claramente lo que la Biblia dice. Si tú no entiendes lo que la Biblia dice, no vas a vivir lo que la Biblia dice, vas a vivir lo que tú entiendes que la Biblia dice y te vas a meter en una paradoja que te va a llevar a muchos malestares. Todos en esta vida, todos en esta tierra tenemos doctrina. Cada persona, cada ser humano, independientemente de la edad, tiene una cosmovisión de la vida. Esa cosmovisión es afectada por aquellas personas que le instruyen. Hay personas que son instruidas por la televisión, hay personas que son instruidas por el internet, hay personas que son instruidas por personas en algún colegio, una academia. Nuestra cosmovisión debe de estar basada y sustentada
en las Sagradas Escrituras. El punto es entender correctamente las Sagradas Escrituras. Por eso yo les dije al principio, los proverbios son aplicables para todo hombre, en toda era, en toda parte del mundo. Sin embargo, fue escrita bajo el contexto de un rey que gobernaba con la finalidad de instruir o erguir. Y tú tienes que saber el contexto de ese rey, y tú tienes que saber el contexto de esa época para poder aplicar correctamente estos proverbios. Hay algunas personas que dicen, yo vivo lo poco que sé. ¿Y cómo sabes que lo que sabes, valga la redundancia, es correcto si no te has dado a la tarea de cuestionarlo? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se ha encontrado con personas que aparentan piedad y no quieren, ¿para qué tanto estudio? Yo con lo poco que sé, pero lo vivo. Bueno, esa persona está caminando en carbones, al rojo vivo, está caminando en una hoja afilada, que tarde o temprano lo va a cortar o lo va a quemar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que lo que hay en tu mente tiene la sustancia correcta de la Escritura si no te has dado a la tarea de cuestionar cada parte que fundamenta ese conocimiento que adquiriste, pero que no buscaste? Es algo muy diferente. Sigo adelante. Para entender sabiduría, es decir, para llegar a lo más profundo en la aplicación de nuestro conocimiento, para aprender doctrina, es decir, teniendo la enseñanza, una cosmovisión clara, para conocer razones prudentes. La palabra conocer es la misma, yadá, es decir, un entendimiento profundo de las cosas. Pero aquí nos tenemos que enfocar en la palabra razones, en el hebreo emer, que quiere decir discurso, un dicho que proviene de la razón. En la razón existe el trabajo de una organización de ideas antes de llegar a una conclusión. Una vez hecho esta organización de ideas, se puede decir que nuestra respuesta o nuestra acción es razonable. No sé si me estoy dando a entender. Si hay una situación y uno, por medio de la mente, por medio del conocimiento, por medio de la cuestión de aquellos asuntos, uno empieza a organizar ciertas ideas al respecto y se dice o se estipula que uno llega a una reacción o a una respuesta razonable cuando tú organizaste todo este conjunto de conocimientos e ideas. Y la otra palabra es la palabra prudencia, en hebreo biná, que quiere decir entendimiento, que quiere decir inteligencia, que quiere decir sagaz, sabiduría, prudencia. Es decir, que uno lleva a organizar este conjunto de ideas para reaccionar o accionar de una forma sagaz, de una forma inteligente. Una persona prudente es aquella que piensa acerca de los riesgos posibles que conlleva ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica
la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es lo que decimos, esta persona actuó con prudencia. Y nosotros podemos ver lo contrario en la imprudencia. Por eso decimos, esta persona es bien imprudente, porque luego dice, alebresta, grita, hace. Qué imprudente ser humano. No analiza la situación, no mide las consecuencias. Aquí hay algo que yo puse aquí, y es algo que se está viviendo, y yo quiero que ustedes lo tengan en contexto, ¿no? Porque como todos sabemos, la mayoría de las personas que fueron formulando, tomando la reforma protestante, y no tienen el conocimiento de lo que pasó verdaderamente en el siglo XV, XVI, XVII, históricamente hablando. Y recordamos que la reforma protestante sí fue una controversia teológica, y sí fue una controversia de cosmovisiones, y sí fue una controversia de conocimientos y de establecer doctrinas. Y hermanos, por el amor de Dios, es la época del cristianismo donde más confesiones hay, donde más escritos hay, tanto particulares como en términos de asamblea. Y actualmente la mayoría de las personas que ven a la reforma protestante como este dicho de pelear por la verdad, llegan a actuar de forma imprudente, y ellos dicen, es que es por convicción, es que es por amor al Señor, y realmente no es así según la misma Biblia. Por eso conocer las Escrituras también nos enseña a ver quién verdaderamente actúa para la gloria de Dios y quién actúa para qué, para su propia gloria. Porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 10, versículo 16, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues ¿qué? Prudentes o sagaces como serpientes. La palabra prudente aquí es la palabra phrominos en el original griego koiné, que quiere decir sagaz, discreto, prudente. Denota una habilidad práctica que implica inteligencia, que implica una adquisición mental prudente, sensata, que hay una astucia detrás de esa persona. El Señor dice, sé sagaz, sé prudente, sé sensato, sé inteligente al actuar. Y yo quiero que ustedes tengan esto en el bolsillo, en todo el estudio, ¿no? Porque sí estamos en épocas de reforma aún, sí hay iglesias que se siguen reformando, hay otras que por la gracia de Dios tenemos una estabilidad doctrinal desde que iniciamos, y esto puede chocar, puede tener algunas situaciones muy complejas en el entendimiento histórico. Tuve la oportunidad de hablar con alguien, con un bautista particular, un bautista reformado, ¿no? Y hablamos acerca de aquella situación de los presbiterianos, de la confesión de Westminster y la confesión de Londres, y no sabía mucho de ortodoxia, no sabía de los credos antiguos, el credo romano, el credo de Hipólito, el credo nicea, no sabía del credo constantinopolitano, del credo de Arles, del credo de Efeso, del credo de Calcedonia, etcétera, etcétera, que nosotros sabemos que es necesario para conocer ortodoxia. Y estábamos hablando acerca de la situación del paido y del credo bautismo, y aquella confrontación entre la iglesia bautista particular y la convicción de la iglesia presbiteriana. Y yo le cité a Benjamín Keash cuando él dice, no hago del credo bautismo un ídolo. Y se queda. Y le digo, esa es una frase de Benjamín Keash. Y él la dijo
porque era un bautista particular. Digo, de hecho es uno de los bautistas particulares que intervienen con profunda acción en el transcrito de la Confesión de Westminster a la Confesión de Londres de 1677-1689. Y este hombre era uno de los bautistas particulares más aguerridos. Y le digo, ¿sabías que él en su iglesia bautizaba infantes? Se queda como que le dio 2 vueltas la cabeza. Sí. ¿Y sabías que varios bautistas particulares lo atacaron? Y él dijo, yo no hago del credo bautismo un ídolo. Digo, ¿sabes por qué? Porque ellos conocían historia y sabían que había doctrinas periferias. Y le empecé a explicar al respecto. Le empecé a hablar con un poquito de tranquilidad, haciéndole ver, sí, lo necesario de entender, lo necesario de tener convicción, pero también lo necesario de afirmar el conocimiento que tú has adquirido para vivir prudentemente en tu entorno. Espero que me estén entendiendo el punto de esta pequeña aplicación, en una anécdota, ¿no? No vamos por la vida gritando cosas de forma imprudente y diciendo y deshaciendo. No es así, hermanos. No es así. No confundan el celo doctrinal con la imprudencia. No tiene nada que ver. ¿Me explico? El celo doctrinal se vive, se enseña, se caracteriza por seguir aprendiendo, por seguir caminando, por seguir buscando. Y les digo algo, nunca vamos a terminar de aprender. Así que hay que ser muy prudentes con lo que le decimos. Se los dice un hombre que está a cargo de predicar la palabra del Señor, domingo tras domingo, cada día del Señor, y que por la gracia de Dios no he faltado. Escasas son las veces. Y que se necesita ser muy soberbio, se los he dicho otras veces, se necesita ser muy soberbio para llevar una vida de lectura y no ir cambiando algunas cosas, porque uno no nace sabiendo. Vas aprendiendo. Entonces, eres muy imprudente cuando no entiendes las doctrinas de la gracia y empiezas a gritarle herejes a todos los que no entienden las doctrinas de la gracia. Y después, eres muy imprudente cuando dices que no necesitas una confesión, pero te das cuenta de lo necesario que es una confesión para una iglesia local. Y primero le gritaste a todos que tienen una confesión encima de la palabra sin saber realmente la necesidad de una confesión. Y después te peleaste con los paidobautistas y les gritaste a todos que son como la iglesia católica apostólica romana, unos herejes, hijos de Satanás, porque no comprendías el paidobautismo. Y así sucesivamente, toda la vida, porque toda la vida, si Dios lo permite, vas a ir aprendiendo, pero si no tienes prudencia, ¿me entienden el punto? Yo conozco muchos así, es en serio, en internet se ven a millares. Hay uno que empezó siendo pentecostal y gracias al internet se volvió católico y pasó por todas las iglesias. ¿Sí? Primero fue pentecostal y se peleaba con los que creían las doctrinas de la gracia, y cuando creyó en las doctrinas de la gracia se peleaba con los que no creían las doctrinas de la gracia. Después se volvió
creo que bautista, y se peleaba con los presbiterianos y con los pentecostales. Después se volvió presbiteriano y se peleaba con los bautistas, con los pentecostales y con los luteranos. Después se volvió ortodoxo y se peleaba con los presbiterianos, con los bautistas, con los pentecostales, con los anglicanos, con los luteranos, y después se volvió católico y ahora se pelea con todo el mundo, hasta con los mismos católicos. No hay prudencia. Y esto es algo, perdón que me detenga, pero es algo muy, muy incongruente, porque, ¿saben algo? La mayoría de las personas que son así, saben que no saben. Y aún así se pelean. ¿Saben por qué les digo que saben que no saben? No saben griego, no saben hebreo, no llevan una formación académica con profundidad, no son personas que pasen horas y horas y horas en el estudio de una cosa que puede estar conmocionando su entendimiento. Ellos saben que no saben. Leen un artículo, les parece genial, y en ese momento de su vida es la absoluta verdad. Y a todos los que no piensan igual que él, los condenan. Al infierno se irán todos. Y después caí en cuenta que estaba mal ese artículo, y lee otro artículo, y ahí va. La segunda, tercera, cuarta ronda. Falta de prudencia, hermanos. Nuestro Señor dice: sed pues sagaces, ser prudentes, sensatos como la serpiente y sencillos como paloma. Es un mandato magistral del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Ahora voy a ir al versículo 3 para concluir con la plenaria del día de hoy. Dice, ya estamos diciendo que los proverbios nos van a llevar a adquirir, ¿qué? Yo les voy a enseñar proverbios. ¿Y ustedes qué van a adquirir? Sabiduría. Es decir, van a adquirir conocimiento que se lleva a la vida práctica. Van a adquirir doctrina, enseñanza, una estructura de conocimiento en un eslabón de ideas que se es aplicado. Van a conocer razones prudentes, es decir, ustedes van a estructurar su mente de tal forma que sus acciones no le van a traer consecuencias negativas, sino todo lo contrario. Y el versículo 3 dice: para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Las palabras que están textualmente aquí es la palabra recibir, que es laká, que quiere decir tomar y aceptar. Recibir quiere decir admitir también, es decir, tú estás admitiendo, tú estás aceptando razones prudentes, tú estás apoderándote. La palabra laká es apoderarse, tú te estás apoderando, estás haciendo tuyas estas razones prudentes. La palabra consejo o instrucción viene de la palabra musad, que quiere decir reprensión, advertencia, consejo, ¿sí? Para recibir el consejo de prudencia, ¿sí? Justicia, juicio y equidad. Justicia en el hebreo es tzedek, que quiere decir equidad, que quiere decir justamente, que habla de una prosperidad en lo moral, ¿sí? En lo moral y en lo legal, que habla de lo recto. La palabra juicio es la palabra mispat, ¿sí? Que quiere decir propiamente un veredicto, favorable o desfavorable, ¿sí? Encontramos en este pasaje la conclusión de la suma de estas tres palabras, diciendo que todo buen camino
se es llevado gracias a esta instrucción. Es decir, se lleva el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad en tu caminar. Siempre vamos a tener la necesidad de evaluar una situación. Todos nosotros en todo momento tenemos necesidad de evaluar situaciones con nuestro trabajo, situaciones en nuestra familia, situaciones con nuestros hijos, situaciones económicas, en la toma de decisiones. Siempre el ser humano, hermanos, ustedes ya son reformados, el ser humano tiene parte en la toma de decisiones. ¿Me explico esto? Es decir, olvidemos, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Creemos en la soberanía de Dios, pero algunas personas dicen, sí, pues si Dios quiere, si Dios dispone los tiempos, si Dios esto, si Dios aquello. Y es como que el hombre está ausente en las decisiones. Como si el hombre no tuviese parte en algunas decisiones. Y lo toman a mal cuando decimos, es que el hombre es responsable de sus decisiones. Y eso no se les debe de olvidar, somos responsables de nuestras decisiones. Por eso yo les dije al inicio, está mal cuando decimos, tomamos una decisión y es que Dios nos está pasando por una prueba, pero Dios es sabio y Dios es soberano. Claro que Dios es sabio y claro que Dios es soberano, pero tú estás omitiendo tu responsabilidad porque fue tu decisión la que te llevó, la que te acorraló, la que te está dejando en este lugar de humillación. Fuiste tú el que tomaste la decisión. Dios no dejará de ser sabio y Dios no dejará de extender su misericordia a los suyos. Pero tú te tienes que hacer responsable de tus decisiones. Por eso estamos adquiriendo ¿qué? Sabiduría. Por eso estamos adquiriendo conocimiento. Por eso estamos adquiriendo doctrina. Por eso estamos adquiriendo un buen juicio en toda la extensión de la palabra. Por eso estamos adquiriendo con estos proverbios equidad. ¿Por qué? Porque la vida está llena de decisiones. Siempre nos vamos a encontrar enfrente de ellas. Y el conocimiento que nosotros tengamos va a ser la diferencia entre alguien sabio y alguien que no lo es a la forma de aplicarlo. Porque ya dijimos que todos en esta tierra tenemos doctrina. Mala, buena, peor, pésima y blasfema, pero todos en esta tierra tenemos doctrina. Y todos nos conducimos según esa doctrina. Todos tomamos decisiones en esa doctrina. Asegúrate que la doctrina en la cual tú tomas decisiones sea por medio de la palabra de Dios. Asegúrate que tus decisiones estén basadas única y exclusivamente en el conocimiento que Dios ha delegado a través de su santa palabra. Vuélvete sagaz, sé prudente, sé sabio. Organiza ideas para decir, tú estás actuando de una forma razonable. Por último, pero no menos importante, por eso decimos que la justicia es una práctica de la vida del creyente. Y por eso decimos que se debe de entender esto en el sentido más amplio de la palabra en todas las áreas. Tú siempre debes de actuar de una forma justa. Piedad, coram Deo, en la presencia de Dios. No se les olvide, coram Deo, en la presencia de Dios. Tú siempre debes de actuar como si estuvieses, porque lo estás, en la presencia de Dios.